la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. La Iglesia Cristiana Evangélica Filadelfia presenta su programa. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Un maravilloso encuentro con alabanzas, testimonios, saludos y mucho más, junto con el mensaje que cambia las vidas, la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa Jesús, el camino, la verdad y la vida. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada una de vuestras vidas, amados amigos, jóvenes, simpatizantes que nos sintonizan cada día en este su programa de la tarde, Jesús, el camino, la verdad y la vida, en lo cual los días viernes es un espacio dedicado a la juventud, titulado Entre Jóvenes. Y el día de hoy vamos a dar inicio con la lectura de la palabra del Señor, sabiendo que Dios es grande y maravilloso y que solamente Él nos puede transformar y cambiar. Abrimos la palabra del Señor en la carta de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 11 y 12. En el nombre del Padre, del Hijo y con la santa bendición del Santo Espíritu de Dios. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar aquí una vez más delante de tu presencia. Soberano Dios y soberano Rey, solamente por tu misericordia podemos estar aquí, soberano Padre. Sé tú mismo glorificándote en medio de nosotros. Sé tú mismo tomando el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que cada palabra, Padre Santo, que tú deposites en nuestras vidas, en nuestros corazones, soberano Dios, sea penetrando los corazones de aquellos que escuchan este programa, Padre, porque queremos que tú seas glorificado en este sitio, que tú seas glorificándote, soberano Rey, aún a través de nuestras vidas, a través de las redes sociales, incluso a través de las radiofrecuencias, soberano Dios. Aquel amigo, aquella amiga que sintoniza y escucha este programa, soberano Rey. Sé tú mismo en nuestras vidas, Señor Jesús. Amén y amén. Y el día de hoy queremos tomar un tema que se titula el testimonio. Nuestro Dios nos ha permitido estar aquí y nos ha transformado y nos ha cambiado. De una u otra forma ha hecho cosas en nuestras vidas. Pero en sí, ¿qué es el testimonio? El testimonio es hablar favorablemente, aprobando a alguien o aprobando algo, testificando o ser testigo de algo. En la vida cristiana, el buen testimonio es llevar y testificar que Dios ha transformado y cambiado nuestras vidas. El servir a Dios, el cumplir su palabra, es esa obligación de trabajar para el reino de Dios. La Biblia nos enseña muchas veces la importancia de las personas que han tenido en este mundo un buen testimonio delante de las personas como delante de Dios. Ese valor agregado que tiene el buen testimonio de las personas, podemos ver en la palabra del Señor desde sus comienzos, como Enoc, un varón que tuvo testimonio de que caminó junto a Dios. Como nos dice en Génesis, el capítulo 5, el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
Él es el que nos transforma y nos cambia. Podemos seguir observando la vida de José, uno de los patriarcas de Israel, el cual nos dice que junto a él estaba Dios y todo lo que él hacía era prosperado porque Dios estaba con él. Podemos ver cómo Dios ha ido transformando las vidas, cambiando aún el testimonio que muchas veces ante el mundo es algo insignificante. Podemos ver el ejemplo de todos los profetas mayores, menores. Podemos ver el ejemplo de Isaías. Isaías era alguien que ante el mundo era considerado como una persona que hablaba malas palabras, una persona que era despreciada, tal vez como se expresaba, como él hablaba. Nos dice Isaías el capítulo 6, el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Podemos ver cómo a partir de ese momento, ese encuentro personal con Dios, Isaías pudo transformar y cambiar su testimonio entre las personas. Podemos ver sus frutos, porque tú conoces a las personas por sus frutos. Podemos ver Isaías, una persona que luchó por predicar la palabra de Dios, de dar a conocer que en días posteriores llegaría aquel Salvador, aquel que cambiaría nuestras vidas, aquel que cambiaría nuestras almas. Tenemos el otro ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista fue una persona que dio testimonio de la luz. Él no era la luz, pero vino a dar testimonio de Jesús. Nos dice en primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 7. Este vino por testimonio, para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Podemos ver cómo Dios ha transformado a personas que tal vez en el mundo son personas insignificantes, personas que no valían, personas que tenían pasados extraños, pasados malos, con mala tacha. Pero podemos darnos cuenta que hay una gran diferencia entre lo que muchas veces uno predica y cómo uno actúa. Porque ese es un gran mal, el predicar algo y no vivirlo. Porque así espantamos a los jóvenes, a las personas que quieren venir a la iglesia, quieren conocer a Jesús, que quieren venir y ser transformadas sus vidas. Porque Dios es aquel que puede cambiar y transformarnos. Pero los jóvenes nos damos cuenta que muchas veces se predica eso, pero no se lo vive. Y así muchas veces se aleja la juventud. Muchas veces porque tal vez la persona que está al frente solamente habla de sí misma, tal vez porque canta bien, porque predica bien, porque tal vez tuvo una experiencia personal y no en sí netamente se habla de Jesús, no en sí netamente se habla de aquel que transforma, que cambia, que renueva. Porque cuando uno va a dar testimonio de Dios, debemos hacerlo de una manera especial, que la persona que nos escuche lo que Dios ha hecho en nosotros tenga esa hambre por conocer a ese tal Dios, a ese tal Jesús que transforma, a ese tal Jesús que nos amó, que nos ama y que nos seguirá amando. Muchas veces tal vez no podemos predicar con nuestras palabras, tal vez somos de pocas palabras, tal vez no somos alguien que ha estado ahí con la presencia tal que se dan cuenta, vino tal persona, sino que podemos hacerlo a través del servicio, siendo buenos amigos, siendo leales, siempre llevando paz, siempre llevando esa sonrisa característica de esas personas que, aunque muchas veces se caiga el mundo entero, pero siempre andan con una sonrisa en sus labios, siempre andan con una sonrisa en sus rostros, llevando y dando a conocer que aunque venga la tormenta, Jesús está con ellos. Jesús está ahí en sus problemas. Jesús está ahí. Nos dice
la palabra del Señor, que aún Él no nos echa fuera. Él quiere que nosotros vengamos a Él tal y como somos. Por eso, aún un varón que se llamaba Francisco de Asís, una vez dijo que prediquemos en todo tiempo y cuando sea necesario, hablemos. Porque tú y yo, escucha esta parte, tú y yo, tal vez seremos esas personas que los demás verán y serán esa Biblia que podrán leer. Tal vez la única Biblia que podrán leer en sus vidas serás tú o seré yo. Por eso la importancia de que en nuestros corazones y en nuestra forma de actuar, de pensar y de hacer, seamos esas cartas de Cristo. Seamos esa forma de hacer con los demás, expresando ese amor, pero también expresando esa rectitud, siendo ese ejemplo de vida. Que nuestros testimonios sean gratos, ser un ejemplo. Sin duda nuestro Dios es grande y maravilloso. Y Él es quien nos ayuda a cambiar. Él es quien nos ayuda a ser transformados. Él es quien nos ayuda a seguir una vez más, un momento más, solamente por Él y por su misericordia. Mi lamento cambiaste por danza. Impacto de Dios, la Congregación Cristiana Evangélica Filadelfia te invita este 2023 a una noche de agradecimiento en la gran vigilia radial. Danzo, 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 danzo en el proceso. Será una noche de alabanzas, danzas y la poderosa palabra de Dios, junto al apóstol Ismael Ibarra, Vueltas, 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 vueltas. pastor Pablo Ochoa. Hay fiesta, 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 fiesta. Únete con nosotros, amigos, simpatizantes y pueblo del Señor Jesucristo, este viernes 28 de julio, 20:30. En las instalaciones de la iglesia Filadelfia Quito, en las calles Pueblo Viejo y Tosagua, la Argelia Baja. Será transmitida en vivo por Radio Matiaví 96.3 y por YouTube, canal oficial Josefina. será bienvenido. Yo danzo, 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 danzo en el proceso. Gloria a Jesús. Continuamos con su programa de la tarde entre jóvenes. Y el día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales en los cuales quieren compartir un poco acerca de este tema. Dios les bendiga, amados oyentes. Mi nombre es Daniela Borja. Es un gusto poder estar aquí. Le agradezco al Señor por brindarme esta oportunidad y este espacio aquí. De igual manera a nuestra pastora Narcisa Valles, ya que Dios ha sido bendiciendo su vida y esperamos que continúe de la misma manera. Bueno, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, amados oyentes, simpatizantes y amigos que nos escuchan en esta tarde. Mi nombre es Leonela Carrillo y es un gusto para mí poder compartirles un poco de este tema. Que el Señor les bendiga, amados jóvenes, amados oyentes, queridos simpatizantes de su programa Entre Jóvenes. Enviamos un saludo muy grande a toda esa juventud preciosa que nos escucha de Moraspungo, de San Luis, de Quito, de las Juntas, incluso los jóvenes que nos escuchan desde Licán. Y sean ustedes bendecidos y que Dios sea prosperando sus vidas y cada cosa que ustedes hagan sea el Señor llenándolos de amor y llenándolos de muchas bendiciones. Amén. Y el día de hoy, amadas hermanas, queremos tomar este tema, el testimonio. Porque muchas veces nos han hablado, nos han dicho, nos han predicado, muchas veces nos han enseñado. Porque debemos saber qué hemos entendido por buen testimonio. Bueno, yo diría que
hay como quien dice dos cuestiones, porque la pregunta es ¿qué hemos entendido? Y la otra vuelta es ¿qué nos han enseñado sobre qué es el testimonio? Bueno, yo personalmente puedo decir que de lo que me han enseñado, de lo que es un testimonio, un buen testimonio es prácticamente seguir un modelo. O sea, tienes que hacer esto, para que puedas ser una persona recta, una persona que Dios vea de acuerdo a lo que tú hagas. Amén. Pero, como nos decía la pregunta, o sea, ¿yo qué he entendido por el buen testimonio? Yo puedo decir que el buen testimonio se refiere a la forma en que nosotros vivimos nuestra vida, mostrando integridad, amor, bondad y respeto hacia los demás, aquí en la iglesia y también fuera de la iglesia, en todo tiempo. Es ser un ejemplo positivo para aquellos que nos rodean y reflejar los valores y enseñanzas de nuestra fe en nuestras acciones diarias. Gloria a Dios. Un versículo bíblico, yo podría mencionar Tito, capítulo 2, el versículo 7 al 8, que nos dice: en todo sé ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, en la integridad, en la seriedad, sana palabra que es irrefutable, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Y ustedes, chicas, qué opinan sobre esto? Bueno, en sí prácticamente el buen testimonio la iglesia lo ha tomado. Bueno, de ese tema ya hablamos la semana pasada más que todo, ¿no? Si no han escuchado la prédica entre jóvenes, como la semana pasada, les invito a que vayan, la escuchen y vuelvan nuevamente a estar aquí, porque esto es un hilo. Amén, es una continuidad. Exacto, lo que vamos a dar hoy día, el tema testimonio, es una continuación de lo que es el tema del testimonio. Para ponerles en contexto, el tema que dimos la anterior semana del grupo Entre Jóvenes es sobre la aceptación. Y ahora vamos a hablar sobre el testimonio dentro y fuera de las iglesias del mundo secular, ¿sí? En sí, el testimonio que a nosotros, como dijo nuestra hermana Daniela, que sabemos y que nos han enseñado. En sí, para estar dentro de la iglesia, normalmente el testimonio que nosotros nos han enseñado es que tenemos que ser unas personas pulcras, debemos de ser unas personas que estén en los caminos de Dios, que vengan todos los días al culto, que más que todo no sean un mal testimonio para el mundo y todo eso. De ahí en el mundo secular, ahora en este caso sería cuál es el testimonio que nos han enseñado afuera, ¿no? En las iglesias, digámoslo así, en las iglesias católicas, porque normalmente ellos se guían por otra doctrina. En las iglesias católicas normalmente el buen testimonio es ir a los cultos y confesarte con el Padre, dar el dinero, para que el Señor sea haciendo la obra conforme lo que tú das. Eso. ¿Y tú, Leito, qué opinas? Bueno, acerca del testimonio yo podría decir que muchas veces nos han enseñado a llevar un testimonio y hemos metido el testimonio ya tanto de los jóvenes, niños, adolescentes en un molde que es un modelo a seguir, y que si haces esto o haces lo otro estás bien, pero si haces otras cosas, otro tipo de cosas, estás mal, y ese no es el testimonio que debe ser. Y mi manera de pensar no sería de esta manera, sino sería de que como cada quien somos únicos en sí, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y expresar, deberíamos venir a la presencia del Señor tal y cual como somos, sin importar lo que los demás digan o los demás piensen acerca de nosotros, y tener un buen testimonio para ser de ejemplo a los demás, pero tal y cual como somos, no tan solamente siguiendo estereotipos que se da en la mayoría de las iglesias. Amén. Como me gustó esa palabra, estereotipos. Entonces, ¿se ha idealizado el testimonio de los jóvenes dentro de las iglesias? ¿Cómo funciona esto? Sí, yo digo que sí se ha idealizado el testimonio de, más que todo como estamos hablando ahorita, de los jóvenes. Pero yo pienso que lo importante es vivir, o sea,
auténticamente, como nos decía nuestra hermana Leonela, que somos únicos, y reflejar el amor y los valores de Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. Como leímos al principio, en la lectura de la palabra, en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, que nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En sí, el testimonio de los jóvenes dentro de la iglesia y en el mundo secular sí se ha idealizado bastante. ¿Por qué? Dirán muchos, no. Porque normalmente nosotros hablemos, o sea, así como dicen, a calzón quitado. Dentro de la iglesia se idealiza la situación en que nosotros como jóvenes tenemos que seguir un molde. ¿En qué sentido? Que nos ponen en sí que tenemos que seguir reglas que las personas mayores dentro de la iglesia creen que son convenientes. Pero como hablábamos la semana pasada de lo que decía en los labios del cantante Vico Sí, que en este mundo todo lo bueno se ha tergiversado y lo malo sigue siendo más agradable a los ojos de los jóvenes. Entonces, o sea, entiendo el hecho de que los jóvenes adultos, en este caso las personas adultas, piensen que nosotros como jóvenes tenemos que seguir un reglamento, y sí, están en lo correcto, debemos de seguir un reglamento, pero debemos también empezar nosotros en este caso a adaptarnos, porque antiguamente normalmente uno iba y decía, te tienes que convertir a Cristo o tal cosa, o sea, iba a lo directo. Y buscábamos lo directo, o sea, se decía directa las cosas, y ahora no, si uno va a un joven y le dices que tú eres una persona que eres malcriada y tal cosa, que tienes que venir y orar y todas esas cosas, un joven lo va a tomar mal. O sea, en sí lo va a tomar de lo peor, se va a sentir mal y se va a alejar. En cambio ahora uno como cristiano tenemos que traer a los jóvenes con cuerdas de amor. Porque si nosotros nos cerramos mucho en sí, nos cerramos mucho en lo que es enseñar a la juventud, los jóvenes se alejan. Ya hay que decirlo en verdad, o sea, la juventud de ahora en día se aleja de las iglesias porque se cierran demasiado en la religiosidad. Pero perdón que te interrumpa. Entonces entraría lo que dijo Jesús en Mateo, el capítulo 15, el versículo 9. Que hablaba sobre las personas que enseñaban doctrinas, pero eran doctrinas de hombres, no prácticamente enseñanzas de Dios, sino que se honraba en vano y se enseñaban doctrinas y mandamientos de hombres. Sí, en la mayoría de veces o de casos se ha idealizado muchísimo el testimonio de lo que es los jóvenes, ya que, como decía nuestra hermana Miriam, las personas mayores o adultas se han cerrado en el tema de la religiosidad. Y con esto no decimos que tenemos un libre albedrío para hacer lo que se nos venga en gana. Amén. Porque en Salmos 119, versículo 9 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Somos jóvenes, adolescentes, es verdad, y tenemos muchas inquietudes, muchos anhelos, muchas cosas que queremos hacer, pero tal vez no lo decimos porque hay que me dirá el hermano de acá o que me dirán esto de acá. Y muchas veces nos hemos cerrado en eso, y como repito, nos decía nuestra hermana Miriam, muchas veces los jóvenes se alejan por ese motivo, porque muchas veces están al pendiente de lo que les digan, y las personas mayores se cierran mucho en lo que es la religiosidad. Entonces, la palabra del Señor también nos dice que debemos presentarnos ante la presencia de Él tal y cual como somos. Amén. No con apariencias ni... Sin filtros. Sin filtros. Amén. Nos dice la palabra del Señor como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En el testimonio se ha caracterizado mucho en la sociedad, o se ha puesto en la sociedad como algo que siempre debe ser así, dentro de la comunidad cristiana. Pero ¿hay algún método como para decir, voy a medir qué tan bueno es mi testimonio de cada persona? ¿O hay algún método para medir el buen testimonio de alguien? No hay ningún método.
porque el único que puede medir tus obras, o en este caso tu testimonio, en sí el único que se puede sentar en silla de jueces es Jehová Dios. El único que me puede señalar y decir si es que estoy haciendo bien o estoy haciendo mal es Jehová. O el Espíritu Santo a través de su siervo. Pero en este sentido vendría mucho el testimonio del siervo, ¿no? Hablando de testimonio, vendría mucho hablar el testimonio de los siervos. Porque ¿de qué me sirve estar, digámoslo así, con un corazón herido, un corazón quebrantado? No delante de Dios, no, sino un corazón quebrantado del mundo. Ujú. Y yo venir a hablar del mismo tema a un joven, o sea, uno como joven va a pensar, o sea, ¿qué me está diciendo? ¿Qué voy a impartir? ¿Qué me está impartiendo si él hace lo mismo? Entonces, eso viene acá, y he escuchado muchas veces y muchos de los jóvenes me han dicho, y he conversado con ellos más que todo, y me han dicho, o sea, ¿cómo me viene a mí a señalar y acusar sabiendo cómo están? Entonces, el único que puede medir y señalarnos y decirnos estás haciendo bien o estás haciendo mal es Dios y el Espíritu Santo a través de sus siervos. Sí, yo también digo que no hay un método específico para medir el buen testimonio, o sea, de cualquier persona o de cada persona, ya que es una cuestión subjetiva. Sin embargo, como nos decía hermana Miriam, podemos evaluar esto con nuestros frutos y Amén. acciones a la luz de Amén. las Escrituras. Amén. Como nos dice en Gálatas capítulo 5, el versículo 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gloria a Dios. Nos dice la palabra del Señor que por los frutos conoceremos a las personas. Amén. Por los frutos uno sabe qué da tal persona. Ujú. Cómo doy una palabra tal vez de exhortación, cómo la doy, con amor o sin amor. Mi testimonio dentro y fuera de la iglesia, ¿qué frutos están dando? ¿Están viniendo personas? ¿Están hablando bien? ¿Glorificando el nombre de Dios por mi forma de actuar, de ser, de vivir? Hay muchos aspectos en nuestro testimonio que debe contar. Bueno, respondiendo a la pregunta de mi hermano Santiago que dice, ¿hay algún método para medir el buen testimonio de cada persona? En mi opinión no hay ningún método porque como decía nuestra hermana Miriam, el único que se puede sentar en silla de juez es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede decir estás bien, estás mal. Y en el caso de medir el buen testimonio, o si hay algún método fijo, no lo hay, porque quizás a muchas personas nos gustará hacer unas cosas, a otras personas no. Entonces, en sí, en nuestra manera de pensar y expresarnos, somos auténticos. Amén. Entonces, en este caso, no habría ningún método para medir el buen testimonio. Porque muchas veces desde nuestra perspectiva o desde nuestros zapatos, de donde nosotros estamos, podemos decir, no, ese chico o esa chica hace mal, se comporta así, porque muchas veces no sabemos por todo lo que están pasando, porque muchas veces actuamos por emociones, ya sea por ira, por enojo, por tristeza. Entonces, desde nuestra perspectiva, eso está mal, pero muchas veces no sabemos qué es lo que pasa en cada uno de... Amén. E incluso cómo está nuestro corazón cuando hacemos las cosas. Amén. E incluso el único que puede ver con qué corazón lo hacemos es Dios. Amén. Tal vez yo con mis pocas fuerzas estaré haciendo algo que tal vez a las personas no le agradan, pero delante de Dios cuenta tanto nuestras vidas, cuenta tanto lo que hay en nuestros corazones. Amén. Y también podemos, en este caso, puedo añadir, ¿no? De que no hay nada para medir y el único que nos mide, el único que se puede sentar en silla de juez es Dios. Pero ahí también entra nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Ujú. Nosotros también somos nuestros propios jueces. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y sabemos lo que hacemos y lo que no hacemos. Amén. Amén. Entonces nuestro corazón es el único que nos reprende, como dice en Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces nosotros mismos y Dios somos jueces nosotros también de nosotros mismos, así como Dios lo es. Eso. Y si nos vamos a ese tema de juzgar a partir de mi testimonio, nos dice
en Romanos el capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Muchas veces uno, sabiendo de dónde uno procede, va y reprende a otra persona que hizo lo mismo, pero el problema no está en reprenderlo, sino en hacerlo sin misericordia, sin amor. Amén. Y si nos vamos un poco más profundo, un poco más allá, podemos ver que el amor es la base de todo. Es esa conexión que nos une con Dios, porque Dios es amor. Pero también Él quiere que instruyamos para que no fallemos. Lo que es el testimonio. Tal vez hay alguna diferencia, porque mucho se ha escuchado en lo secular y dentro de la iglesia. ¿Habrá alguna diferencia entre tener buen testimonio y tener buena reputación? ¿Cuál es la diferencia en esto? Bueno, la diferencia entre tener un buen testimonio y una buena reputación no hay casi mucha diferencia, porque el buen testimonio hablaría de cómo yo soy dentro y fuera de la iglesia, cómo es mi comportamiento, mi conducir cuando me ven mis padres, cuando no me ven mis padres. Y tener una buena reputación es simplemente lo superficial, lo que puede ver el mundo o las personas que no se encuentran dentro de la iglesia, pero Dios es el que pesa los corazones. Tener buen testimonio, yo diría que implica vivir, como nos decía nuestra hermana Miriam, en coherencia, o sea, tener conciencia, estar conscientes de de lo que nosotros creemos que es en nuestro Señor Jesús y los valores que tenemos en Él. Mientras que tener una buena reputación puede basarse en la opinión de los demás sobre nosotros. Sin embargo, se pueden relacionar, pero sí tienen cierta diferencia. En Proverbios capítulo 22, versículo 1 nos dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Bueno, sí, en pocas palabras de la pregunta número 5, como acotaron mis hermanas Daniela y Leonela, en sí, el buen testimonio, como ustedes dicen, ¿no?, implica dentro de la iglesia. El testimonio lo van a medir, o sea, vas a poner en balanza tu testimonio dentro de la iglesia. Y la reputación es lo que tú muestras en el mundo secular. Eso es en pocas palabras, en sí. El testimonio tú lo pesas dentro de la iglesia, es como tú eres dentro de la iglesia, porque la iglesia prácticamente va a ver cómo es tu comunión con Dios. Y tu reputación es lo que tú dejas ver al mundo secular, como tú eres, si eres feliz, si eres triste, si eres una persona mentirosa o en sí, cualquier cosa. Eso es la reputación y eso es el testimonio. Amén. Incluso podemos encontrar el ejemplo en la Biblia. Cuando Jesús entró al templo y Él empezó su ministerio y dio lectura. Y los que estaban alrededor decían que daban testimonio de que Jesús cumplía aquello. Pero también podemos ver la otra contraparte, cuando habla Jesús a los escribas y fariseos. Porque Él dice en el capítulo 23 de Mateo, dice: entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: esta es la cátedra de Moisés. Se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí podemos ver esa diferencia entre buen testimonio y buena reputación. Sin duda, este tema del testimonio es algo importante que debemos aprender. Y aún más que aprender, tener en claro. Pero muchas veces uno se pregunta, ¿qué tan importante es el testimonio para la sociedad? Y claro, por ende, dentro de la iglesia, ¿tiene alguna importancia nuestro testimonio? Yo digo que sí. Es muy importante nuestro testimonio, tanto como nos decía en la sociedad, como dentro de la iglesia, ya que nuestras acciones y palabras pueden influir en otros
y reflejar el amor y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como nos dice en Mateo el capítulo 5, el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Claro, en sí, como dijiste la pregunta, ¿qué tan importante es el testimonio en la sociedad y por ende dentro de la iglesia, no? Como dije hace un momento, el testimonio habla por sí solo, pero dentro de la iglesia en sí. Veámoslo desde el ámbito dentro de la iglesia. Amén. La hermana va a ver visualmente cómo soy yo dentro de la iglesia, cómo me comporto, cuál es mi actuar, cómo yo en sí me presento delante de Dios y todo eso. Entonces, el testimonio dentro de la iglesia tiene que ser tal y como yo soy afuera, porque de nada me sirve tener un doble pensar. Amén. Sí. El doble pensar en sí, yo soy uno aquí adentro y otro allá afuera. Perdón que te interrumpa. Ahí entraría lo que es la integridad, ¿verdad? Amén. Claro, nosotros tenemos Y la que doble aprender a ser personalidad. íntegros. Amén. Ujú. Si nosotros somos de una doble moral, nos convierte en unas personas tibias. Como hay un versículo dentro de la iglesia, de la Biblia que nos dice que el Señor a los tibios escupirá de su boca. Porque Amén. si yo tengo una doble personalidad y no soy una persona íntegra, me hace ser tener un pie adentro y un pie afuera. Entonces, eso no me permite seguir adelante con mi testimonio. Estanca. Exacto, eso nos estanca, no nos permite que nosotros sirvamos a Dios con toda Amén. nuestra plenitud. Amén. Como dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En la sociedad entra entre este versículo, porque si yo fui una persona de mal actuar, fuera del mundo de la iglesia, mi testimonio que yo daré es como yo me comporto en el mundo. Amén. Entonces, si es que mi actuar, digámoslo así, ejemplo, no estoy señalando a nadie, es un ejemplo. Yo era una persona prostituta fuera dentro en el mundo, una persona borracha, una persona, cualquier cosa, drogadicta. Y ellos conocen de que yo estoy empezando a venir a la iglesia, estoy conociendo de Dios, y me siguen viendo sigo haciendo lo mismo por fuera. ¿Qué van a decir? Exacto. Uy, Todos son Los así. hermanitos. todos son así, que hermanitos. Y, Claro. y dice ser hermanito. Sí, exacto. Eso es lo que dice la mayoría. Dice ser hermanito. Entonces nosotros tenemos que aprender a cuidar el testimonio y aprender a cuidar la obra que Dios hace sobre nosotros. Amén. Bueno, nuestro testimonio es muy importante tanto como dentro y fuera de la iglesia, como nos decía nuestra hermana Miriam, porque muchas veces las personas de afuera solamente miran lo que nosotros dejamos ver, lo que nosotros queremos que ellos sepan de nosotros. Al igual en la iglesia, nosotros podemos aquí ser una cosa y afuera hacer otra cosa. Y prácticamente seríamos unas personas hipócritas porque viviríamos una doble personalidad y doble vida. No estaríamos siendo transparentes Amén. con nosotros mismos porque nos engañamos a sí mismos, porque sabemos, porque las personas de afuera dirán, ay, ella va a la iglesia, o porque siempre hay personas esperando a vernos caer Mírale dónde está y es hermanita. y hacemos Sí, blasfemar el amén. nombre del Señor. Entonces, ya que siempre muchas personas están esperando la mínima para levantar su dedo acusador y decir, no, ella va a la iglesia, es hermanita, los hermanitos son así. Entonces ahí nosotros damos lugar para que ellos blasfemen el nombre del Señor. Amén. Amén. Me gustó mucho una frase que dijo un pastor. Dijo, aparte de Dios, siempre hay un ojo viéndote. Cuida tu testimonio y sé ejemplo. ¿Hay alguna diferencia entre testimonio y ejemplo? Ser de testimonio y ser de ejemplo. Ejemplo es un modelo, testimonio es lo que tú eres. Fue algo muy directo, pero sí, el ejemplo prácticamente es lo que tú muestras, o sea, lo que quieres que los demás sepan de ti. Y el testimonio es lo que tú realmente eres. Entonces, el ejemplo prácticamente es lo que... Lo que la gente quiere ver, lo que la gente dice, eso está bien y así tienen que ser. O cuando, bueno, la típica que nos aplican los padres, ¿por qué no puede ser como la hijita de doña Juanita? Ah, sí. Entonces, eso es un ejemplo que tienes que ser así.
Y no, tenemos que ser auténticos, tal y cual como somos. O incluso cuando te comparan con tus hermanos. Tienes que Chuta, ser hermano, soy hija única. En otros casos. Pero bueno, en sí, Con la vecina. muchas de esas cosas hay que entender, alejándonos un pitilingo, hagamos un paréntesis, ¿no? Cuando en este caso a nosotros nos hacen ejemplo o nos condicionan, como estábamos hablando del tema pasado, cuando nos condicionan o nos ponen como ejemplo a otras personas o nos comparan, nosotros, bueno, al menos yo, cuando me comparan con otras personas, yo me siento de lo peor. También. Y yo me pongo a pensar en mi mente, o sea, lo que yo estoy haciendo está mal o en sí lo que yo hago no sirve. Entonces, abriendo ese paréntesis, nosotros tenemos que aprender a decir las cosas a las personas correctas. Y Perdón aprender a decir cada palabra. Perdón que te corte. Entonces, ¿las heridas o mis heridas pueden afectar mi buen testimonio? Sí, o sea, en sí sí, porque muchas de las cosas, hay veces, digámoslo así, nos hieren. Y lo hablo con mi propio testimonio, ¿no? Les voy a contar una parte de mi testimonio, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Cuando a mí llegó un tiempo en el que me hirieron y crearon lazos de amargura dentro de mi corazón. Y yo empecé a cambiar. Yo era una persona, o sea, que me importaba lo que me digan, me importaba lo que me decían los demás. Y en sí eso fue, escuchaba muchas cosas que me decían en sí, me señalaban, me criticaban y escuchaba muchas cosas. Y eso yo decía en mí, no me afecta, no me afecta, no me afecta, no me afecta, no me pasa nada, que digan lo que quieran. Engañas. Pero en sí yo me estaba engañando a mí Amén. misma. Sí. Y esos lazos de amargura se empezaron a crear dentro de mi corazón. Y el inconveniente fue cuando llegué a escuchar algo que llegó a mis oídos que me rompió. O sea, me rompió, me lastimó. Y desde ahí empecé yo con mi mal testimonio. Porque Exacto. hablaba con palabras hirientes. Decía las cosas hiriendo a los demás con doble sentido. Y eso muchas de las veces, lo que uno vota, o sea, lo que uno habla con un corazón dolido, eso afecta un mal testimonio, o sea, eso afecta tu testimonio, porque si tú estás contando un tema y lo Me lanzas siento con dolido, dolor, claro. entonces la otra persona va a decir, uy, la hermanita. Y nuestras ¿Cómo manos se está? vuelven derramadoras de sangre inocente. Entonces, en esto sí agradezco demasiado a nuestros pastores de allá de Quito, al pastor Pablito Ochoa, juntamente con Giseli, Saludos. saludos, que Sí. ellos sanaron Amén. juntamente con los jóvenes, sanaron Amén. esa herida que yo tenía en mi corazón. Me unieron al grupo de jóvenes, oraron por mí, nos integraron a muchos de jóvenes que fueron apartados y teníamos esa herida. Ha hecho que mi testimonio vuelva a nacer, Amén. Amén. iniciar desde cero. O sea, que mi testimonio vuelva a ser como era antes, con un corazón tranquilo, en paz y habiendo yo perdonado al que me hirió. Y ya prácticamente escucho que me dicen cosas y es así como que, Ay, ya, ¿qué puedo hacer? Ya están hablando y como sabía decir mi mami, si hablan mal de mí es porque estoy yendo bien. Amén. Amén. Estoy yendo por buen camino. El que habla de mí es porque quiere truncar o sea, quiere truncarnos. quiere ser Porque así es piedra el de enemigo, o sea, tropiezo. toma El otras enemigo, personas para amén, exacto. truncar el propósito que tú tienes con Dios. Y que te Entonces, en estanques. sí, o sea, un corazón herido sí puede afectar a tu testimonio. Sí. Bueno, sí, en mi opinión también, porque como decía anteriormente, muchas veces actuamos por emociones, ya sea que estemos tristes o tengamos rencor en nuestro corazón, y eso hace que afecte a nuestro testimonio, porque cuando a uno le llega los comentarios de que están diciendo cosas de ti, uno se queda como que chuta, o sea, si dicen que soy así, ya pues así voy a ser para ver qué dicen. Entonces uno muchas veces actúa por lo que escucha o por lo que siente, o en ese momento sería por ira, porque por más que digamos, ay, no me importa lo que digan, que la gente hable lo que quiera, Por dentro muchas te va a doler. veces, claro, hay cosas que duelen y uno dice como que chuta, ¿qué está pasando? Entonces, como decía también anteriormente, que muchas veces juzgamos de nuestros zapatos, de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de ver las cosas, porque muchas veces yo puedo decir cosas de otra persona
o juzgar el comportamiento y el actuar de otra persona, sin importar que tal vez a esa persona anteriormente le hirieron. No sabiendo lo que ha pasado. Claro, no sabiendo lo que ha pasado o por lo que está pasando. Entonces, desde mis zapatos es fácil criticar a otra persona, porque tal vez yo no estoy pasando por un mal momento, pero esa persona sí. Entonces, sí, las heridas del corazón sí influyen mucho en lo que es el buen testimonio. Entonces hay que medir lo que uno hace, lo que uno habla y en sí las acciones, para no dañar a otra persona, porque las consecuencias son súper Qué fuertes, o sea, sí, las consecuencias son muy, muy fuertes en sí, porque normalmente hay un versículo bíblico que dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, nosotros con nuestras palabras y nuestro actuar, damos o matamos, o sea, damos vida o quitamos la vida. Amén. O sea, hablando espiritualmente, Claro. no es que voy y mato a alguien ahí en ese momento, sino, o sea, nosotros espiritualmente damos vida o la quitamos. Entonces, Hacemos que ellos tropiecen. Exacto. Entonces, nosotros cuando hablamos con un corazón lastimado, lo que a mí me hieren y tratamos de disfrazar esas palabras con palabras de amor, entre comillas, hace que los jóvenes, o sea, nos tratarán como locos, ¿no? Pero en sí nosotros los jóvenes sentimos mucho como tú nos hablas. Amén. Sentimos en qué forma tú nos hablas y en sí en Claro. qué forma tú nos tratas. Aunque nos digan de locos, nos traten de locos, de que no sabemos, de que esto, de que el otro. Y corte. Sí, yo también digo que, o sea, sí, nuestras heridas pueden afectar nuestro testimonio, porque, o sea, como tú nos mencionabas, Miriam, yo también, o sea, yo también pasé por un proceso, se puede decir, Sí, un en el proceso. que mi corazón fue herido también, o sea, así demasiado traspasado ante una situación. Y yo, voy a ser sincera así, y yo con mi corazón herido y negligentemente, insensatamente, ¿no? Yo también, o sea, me alejé un poco y es como que yo decía, ya no me importa nada, ya, o sea, si me lastimaron, me hirieron, me traicionaron, o sea, no me importa nada, ya, ¿de qué sirve estar? Pero en medio de ese proceso y a pesar de ese corazón herido en aquel tiempo, Dios puede, en medio de en medio del proceso, Dios puede darnos esa oportunidad para levantarnos, a pesar de todo, o sea, a pesar del Amén. dolor, de todo lo que pasemos como jóvenes, debilidades, tentaciones. Perdón que te interrumpa, Dani. Incluso en la Biblia nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Y como les decía, allí el Señor nos brinda una oportunidad para mostrar su gracia y su poder Amén. sanador en nuestras vidas. Amén. Como nos dice en el capítulo en el versículo 12, versículo 9 de 2 de Corintios 12, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria a Dios. Amén. Bueno, perdón. Muchas veces también, así como nosotros podemos salir heridos, nosotros también podemos lastimar y herir los corazones de las demás personas. Esa es la otra contraparte, ¿verdad? Es de la moneda. contraparte de que cuando a uno le hieren y cuando uno estando herido va hiriendo los corazones de las demás Sí, personas. sí. Entonces, eso es algo que Perdón también que se te debe corte decir. otra vez. ¿Y por qué uno tiene ese pensamiento de que, bueno, a mí me hirieron, ahora voy a herir al otro? Eso es por egoísmo. Sí. Es por egoísmo. Porque uno cuando está herido dice, bueno, digámoslo en el ámbito de iglesia, ¿no? Nosotros como iglesia y como jóvenes, al menos, lo digo desde mi pensar, ¿no? Desde lo que yo he vivido. Yo cuando fui herida dije, voy a contar a los demás lo que me pasó para que vean cómo es. O sea, cómo realmente son las cosas. Que si yo no soy feliz, estuvo nadie en es boca feliz. de todos prácticamente. Entonces yo haré lo mismo, contaré cómo realmente son las cosas y cómo él me hirió. Perdón que te interrumpa, Miri. Entonces, ¿las amistades pueden dañar nuestro testimonio? No. Las Influyen, amistades sí, pero no dañan. No dañan. ¿Influyen? No, tampoco. No influyen. Porque el Señor nos dio libre albedrío.
digámoslo así, el diablo nos presenta en bandeja de plata, de oro, lo que como tú lo quieras ver. Ahí está el pecado. Y tú verás si lo tomas o no. Entonces, digámoslo, no desde un ámbito malo, los amigos. Bueno, perdón que te interrumpa. Hablando de amigos, hablamos de amigos que tenemos en lo que es fuera de la iglesia, porque prácticamente es a lo que se refiere cuando dice los amigos corrompen y todo eso. Pero bueno, en mi pensar es no, porque uno decide qué hacer y qué no hacer. Nosotros ya sabemos lo bueno y lo malo. Entonces, en vez de nosotros ser ayuda, ser de testimonio para ellos, para que ellos digan, wow, ella cómo es, cómo, o sea, excelente, y que ellos digan, no, yo también quiero ir a esa iglesia, yo también quiero buscar del Señor. Sería que ellos se hagan a nosotros, que nosotros seamos esa luz en medio de las tinieblas, y no al contrario. Nosotros, en vez de que ellos se hagan a nosotros, muchas veces nosotros tomamos las costumbres de ellos, y nosotros decimos, y ya, yo también quiero ser como ellos, de cuando nos invitan, ya sea a hacer actividades o a salir a una fiesta. Muchas veces nuestra respuesta es como que, ay no, yo no puedo porque soy de la iglesia. Entonces ahí entra lo que es la religiosidad. Ellos dicen, ay, los hermanitos son aburridos, los hermanitos de esto. Entonces ahí encerramos en un molde y hacemos que los jóvenes no quieran, como que, ay no, qué feo. Es solo vivir qué feo encerrado. Ser hermanito, es solo vivir encerrados y así. Como decía del versículo bíblico que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Aquí hay algo que debemos tomar en cuenta, que de todas las cosas que hacemos, de todas las cosas que actuemos o pensemos, Dios nos va a tomar cuentas, ya sea que actuemos heridos, lastimados, Dios nos tomará cuentas, porque eso ya también va de parte del buen testimonio, porque al uno actuar en un corazón herido o un corazón lastimado, hacemos que muchas personas blasfemen el nombre del Señor. Amén. Y digan como que, ay, él no iba a la iglesia, o esto, o lo otro. Entonces siempre debemos tomar en cuenta de que cuando a nosotros nos inviten, ya sean nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros compañeros, está bien, vamos, pero yo no voy a hacer lo que tú haces. Yo no voy a estar tomando ni haciendo cosas ilícitas. Pero perdón que te interrumpa. Entonces, ¿se puede dañar nuestro testimonio por juntarnos con el mundo secular? Mitad, porque en sí, como decía mi hermana Miriam, que el diablo nos pone en bandeja de plata todo lo que podemos hacer. Entonces uno como joven o adolescente tiene pues sus inquietudes, ya sea anhelos o algo, entonces, y el diablo eso lo sabe. Y muchas veces dice, ay, le voy a poner esto. O muchas veces yo lo digo como chica. Digo, ay, me gusta el chico de acá, pero no es cristiano. Pero va a fiestas. Es igual. tiene un testimonio de chuta, hermano. Entonces ahí es cuando el diablo dice, ay, voy a hacer que le hable. O voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces ahí yo tengo que decidir si guardar mi buen testimonio. Si ser de ejemplo, de testimonio para los demás. Ahí yo decido si contaminarme o no. Amén. Porque yo sé lo bueno y lo malo. Sé lo que me conviene y lo que no me conviene. Porque como recordaba que el Señor nos tomará cuentas de todo. Todo lo que hagamos en esta tierra, el Señor nos tomará cuentas. Correcto. Y en este caso, en sí para mí es un no y a la vez un sí, como dice. El juntarnos con amistades del mundo... En sí yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Muchas de las veces nuestro propósito será salir a predicar con nuestro testimonio a las naciones, como muchos de los pastores que hemos tenido. Tú ves el testimonio que ellos tienen, que el Señor les sacó de la drogadicción, les sacó del mundo, les sacó incluso hasta de los prostíbulos, digámosles así. Y ese testimonio a muchas personas convierte. Llega. Entonces nosotros no sabemos que al juntarnos, o sea, teniendo buen testimonio, por supuesto, claro, o sea, exacto, poniendo por delante el testimonio, o sea, teniendo que nosotros somos hijos de Dios y que nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, teniendo presente eso en mente, entonces podemos ir al mundo secular y predicar ese sentido, ¿no? Con la armadura de Dios bien puesta. Pero en este caso, en el ámbito religioso, ¿no? Está malo.
porque ya que una vez nosotros entramos a la iglesia, no tenemos que estarnos juntando con el amigo y la amiga, dejándolo atrás, porque él es hijo del diablo y él nos puede Te va a corromper contaminar. y esto y el otro. Entonces, ese es mi pensar. Yo me puedo seguir juntando con los de afuera, pero teniendo presente que mi testimonio tiene que ser prioritario. Amén. Incluso podemos ver el ejemplo de Jesús. Ujú. Muchos lo juzgaban cuando se juntaba con... Los publicanos y Pecadores. gentiles. Amén. sí. Pecadores también le Sí, decían. pero Jesús demostraba que Él venía a hacer la voluntad del Padre. Amén. Amén. Él venía a rescatar. Incluso dice en la palabra del Señor que Él no nos echa fuera. Vino por los pecadores, dice. Claro. Amén. Por los Mucha de la enfermos, ideología no por los sanos. de muchas personas, la ideología que tienen es de que la iglesia es para santos. Amén. Esa es Ajá. mucha la Pero ideología eso es que mentira. tienen La bastante i- las personas. Las personas Los religiosas. santos están en el cielo. Sí. Amén. Empecemos diciendo eso. Exacto. Santos solo en el cielo. Aquí en la tierra todos somos pecadores, porque Amén. recordemos que los frutos de la carne son muchos. Sí. Y el mentir está, el ser celoso es también un fruto de la carne. Entonces, soy pecador. No hay pecado chiquito ni pecado Incluso- grande. incluso Todo es Pecados pecado. son el mismo delante de los Sí, ojos incluso de Dios. dice que Ajá. el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Amén. Lean. O sea, Entonces, wow. mucho, o sea, nosotros, el no tener conocimiento de la palabra completo, o sea, tener un amplio conocimiento de la palabra, nos hace pecar también. Claro. Porque hay muchas cosas que Exacto. incluso irse en contra de la palabra es pecado y acarrea Amén. maldición. Que irnos en contra de la palabra nos acarrea Sí. varias maldiciones. Y en sí somos pecadores. Amén. Porque si decimos que hacemos lo justo delante de Dios, estamos mintiendo. Amén. Exacto. Pero y entonces, ¿por qué pasa esta situación que cuando uno trata de guardar el testimonio, uno trata de guardar la palabra de Dios, pero existe esa persona o existe ese ser que nos acusa o nos ve por mala tacha porque estamos haciendo las cosas que a Dios le agrada? ¿Por qué ocurre esto? Ocurre eso muchas veces porque hay personas o muchas veces nosotros mismos a veces venimos a la iglesia no con el sentir y el anhelo de buscar de Dios, sino el saber qué pasará, Ujú. qué pasaría con el hermanito de tal o qué haría o esto o lo otro. Entonces, muchas veces cuando el enemigo sabe el propósito que el Señor tiene con nosotros, nos acusan porque, como decía mi hermana Miriam anteriormente, cuando estamos haciendo las cosas bien, todo se nos viene encima. Cuando tú tratas de buscar del Señor, cuando dices, no, voy a luchar por mi familia, voy a luchar por la salvación de los de mi casa, por mi hogar, el diablo dice, ¿cómo que vas a luchar? O sea, no, y te viene de todo, se levantan amigos, conocidos, y es porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Amén. Y sabe que cuando los jóvenes se paren en la levantan. brecha o se Amén. levanten, Van a sacar todo eso podrido que hay Amén. dentro. que hay dentro, como se dice, las pilas, el enemigo es cuando más se levanta, se levantará a través de muchas de personas que tú menos esperas, Incluso puede tomar a hermanos, hermanas. para hermanos, dañarte, ¿no? hermanas, amigos, porque el diablo sabe, o sea, cuáles son las personas que son importantes para ti y cuáles las que no, porque a ti sí te va a doler que tu hermano o tu madre o tu padre te digan, oye, mira esto o mira el otro, porque muchas veces hablamos sin pensar sin saber o cómo le va a llegar esas palabras a las demás personas, y muchas veces ahí herimos los corazones y ahí es cuando dejamos que también, y somos piedra de tropiezo, se podría decir, para que un testimonio se dañe. Y verdad es de que cuando uno busca realmente de Dios, el enemigo se va a levantar. Porque como dijiste, le queda poco tiempo al enemigo y hay que tener en cuenta también que muchas de las veces nosotros también somos brecha abierta para que otras personas caigan. Ajá. ¿Cómo abrimos brechas? Se hará mucho la pregunta. Cuando nosotros venimos por a ver qué pasa. O sea, no venimos en buscar a Dios, sino a ver qué pasa, qué aconteció con el hermanito tal, el hermanito tal. Eso es una brecha abierta. Y ahí permitimos que el enemigo venga, entre en nuestras vidas y a través de esa vida utilice a ese hermano y nos venga y nos haga caer. Ujú.
Entonces, eso es muchas de las veces lo que pasa y Claro. eso es la referencia de la respuesta a tu pregunta. Claro, porque en sí lo que el diablo quiere es que nosotros retrocedamos, Amén. que no sigamos avanzando y que no luchemos por la salvación, ya sea de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros allegados. Es que Porque también sabe que cuando los jóvenes se levanten, el Señor a través de los jóvenes sacará todo Puede ser lo muchas podrido, cosas. todo lo que hay Amén. dentro de la religiosidad. Sí, yo recuerdo que cuando volví a la iglesia, allí mis padres estaban apartados y solamente yo buscaba, como quien dice, el Señor. O sea, allí yo dije, Señor, mis padres tienen que volver. O sea, yo peleaba por la salvación de mis padres para que vuelvan a los caminos del Señor. Y allí era cuando más el enemigo se levantaba, cuando más a veces quería desanimarme, a veces quería, o sea, que caiga, que ya no vuelva más a la iglesia. Pero para la honra y la gloria del Señor, hoy en día mis padres están en la iglesia y Gloria a están Dios. sirviendo al Amén. Señor. Ahí es cuando nos damos cuenta que verdaderamente Dios obra en nuestras vidas. Amén. Cuando nos damos cuenta que Él verdaderamente está pendiente de nosotros. Amén. Amén. Que no es como muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Ujú. De que Dios no se acuerda de nosotros, Amén. Dios no nos habla. No, sino que nos damos Eso es cuenta. cuando el enemigo te susurra a los oídos. Amén. Eres pecador, no vayas a la iglesia, Mira te lo van que a hiciste. acusar. Ahí nos damos cuenta que Dios en sí nos protege, pero a veces permite Ujú. para que podamos crecer en Él. Pero, ¿será que Dios quiere que nosotros guardemos nuestro testimonio? O sea, Dios sí quiere que seamos testimonio de las naciones. Amén. Y más que todo, como dice aquí en Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 11, y ellos las han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En este caso lo que nos dice el versículo es de que el Señor nos ayudará a vencer a las tinieblas, Amén. pero también nuestro testimonio contará, porque como recordaremos, los demonios tienen la autoridad de refutar. Ujú. O sea, ellos nos pueden acusar. Sí. Como no me acuerdo muy bien, hubo un tiempo en el que nuestra pastora Amén. nos comentaba de que hubo una persona endemoniada, digámoslo así, que vino a la iglesia e intentaron liberarla. Ujú. Y el enemigo, o sea, en este caso el demonio, se presentó y dijo, ¿quién eres tú? Oh. O sea, ¿por qué tú me vienes a decir que yo descienda a las tinieblas? En sí, diciéndole la vida de ella. Claro. O sea, ¿cómo vienes tú a liberarme a mí si tú estás así? Si tú estás Entonces, conmigo. El testimonio de nosotros cuenta mucho dentro de lo que es el ámbito espiritual. Porque nosotros no podemos venir a liberar, digámoslo así, a hablar hablar directamente hacia una entidad Ujú. sabiendo cómo estamos. Porque Sí. ellos nos pueden acusar. Incluyendo aún en el mundo secular, nos pueden acusar y decir, es que tú eres así asado. Ujú. Y tú no me Ajá. puedes venir a decir las cosas como son si tú eres así. Amén. Entonces sí debemos aprender a cuidar nuestro testimonio desde donde lo veamos, desde el mundo secular y desde dentro de la iglesia. Tenemos que ser testimonio para las naciones y tenemos que aprender a cuidar de ello. Sí, Amén. sabemos que tenemos caídas, tenemos errores, somos pecadores, desde otro lado somos hijos de Dios, somos unos profetas, evangelistas, Amén. salmistas, somos de todo. Pero el testimonio, Importa tenemos que hacer tanto entonces. testimonio. Sí. Poner de nuestra parte. Bueno, en parte Claro. sí, a Dios, en mi opinión, Dios sí quiere que guardemos nuestro testimonio, porque recordemos el sacrificio de la cruz, que Él Amén. murió Amén. por cada uno de nosotros, y Él no quisiera que ninguno de nosotros Se pierda. se pierda o Amén. descienda a las profundidades, como en Gálatas capítulo 5 versículo 22 nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces esto nos ayuda mucho en lo que es para guardar nuestro testimonio y que no nos perdamos. Solamente por la misericordia de Dios podemos continuar y seguir. Amén. Pero si nos ponemos a ver más allá, dentro de lo secular, lo hemos hablado. Hemos hablado tal vez de lo dentro de la iglesia, pero en lo personal,
¿el ayuno, la oración, nos sirve para tener un buen testimonio? El ayuno y la oración, puedo decirle que son herramientas poderosas, sí, poderosas, porque Jesús incluso lo mencionó cuando los discípulos le preguntaron que por qué ellos no habían podido echar fuera a los demonios. Les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Pero también para fortalecer nuestra relación con Dios y vivir, sí, a través de ello un buen testimonio. Pero también debemos acompañarlos con acciones coherentes, de acuerdo a nuestra fe. Como nos dice en el versículo bíblico de Mateo, capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La oración y el ayuno sí son necesarias para el testimonio espiritual en sí, dentro de la iglesia y nuestro crecimiento personal. Amén. Porque de qué me sirve decir en sí, y muchas veces esto entra también en el ámbito de que nosotros nos vanagloriamos por el hecho de que por mí pasa esto. Entonces, nosotros tenemos que aprender a entender que la oración y el ayuno y lo que Dios hace a través de nosotros es por misericordia y gracia de Él. Porque, como te dije, estamos hablando del testimonio. Yo puedo ser un buen orador, puedo ser un buen predicador. Soy una persona que ayuna constantemente, pero ¿y mi testimonio? Tu testimonio. O muchas veces mi corazón. Exacto, mi testimonio y mi corazón. ¿Qué pasa ahí? Entonces, espiritualmente sí, nos puede ayudar a orar y ayunar, pero tenemos que guardar también nuestro testimonio y ser ejemplo. Porque por misericordia y gracia de Dios, Él nos permite ser lo que somos. Amén. Amén. Pero en sí, lo que es la oración, el ayuno, lo que es la lectura de la palabra, nos impulsa a cambiar. Sí. Nos impulsa a tener... Muchas veces sí. O sea, sí nos impulsa, verdaderamente nos impulsa a cambiar. Pero si lo hacemos por apariencia, claro, por el que me vean. Como dice un versículo bíblico, este pueblo de labios me honra. Exacto, muchas de las veces nosotros estamos aquí sí. Y podemos estar leyendo la palabra, podemos estar orando, podemos estar ayunando, pero ¿y nuestra mente dónde está? Amén. O por ser bien vistos. Exacto. Muchas personas pueden venir aquí, podemos estar en la iglesia, incluso nosotros, leer la Biblia, cantar, orar, pero muchas veces de nuestro corazón puede que haya rencillas, contiendas, enemistades. Entonces, ¿esto de qué me sirve? Venir de domingo a domingo a la casa del Señor. Claro que es importante venir a la casa del Señor, claro que sí. Pero si no vengo con mi corazón dispuesto a alabar a Dios, a escuchar la palabra de Él, a salir edificado, no me serviría de nada. Claro, y ahí saca maldición prácticamente. Exacto. Y entonces, hablando de este tema, ¿se puede entonces ser causa de tropiezo por mi forma de actuar, mi forma de ser? Por mi testimonio, ¿puedo ser causa de tropiezo a alguien? Sí, porque muchas veces hay, hablando entre jóvenes, muchas veces hay jóvenes, jovencitas, que siempre están al pendiente de nosotros. Sí. Cuando nos ven dicen, ay, esa muchacha qué linda, yo quisiera ser como ella, yo también quisiera ser así, porque ellos ven lo que nosotros dejamos ver, como decíamos anteriormente. Pero cuando yo caigo, cuando yo actúo en mi emoción, en mi sentir, o porque mi corazón está herido y ellos lo ven, es como que, no, ya no quiero ser como ella, es hermanita, ¿para qué voy a buscar de Dios? Yo estoy mejor que ella está peor que yo. Entonces ahí somos causa de tropiezo y hacemos que toda una generación que está detrás de nosotros tropiece. Mi lamento cambiaste por danza. Impacto de Dios, la Congregación Cristiana Evangélica Filadelfia te invita este 2023 a una noche de agradecimiento en la gran vigilia radial. Danzo en el proceso. Será una noche de alabanzas, danzas y la poderosa palabra de Dios, junto al apóstol Ismael Ibarra, Pastor Pablo Ochoa. Únete
con nosotros, amigos, simpatizantes y pueblo del Señor Jesucristo, este viernes 28 de julio, 20:30. En las instalaciones de la iglesia Filadelfia Quito, en las calles Pueblo Viejo y Tosagua, la Argelia Baja. Será transmitida en vivo por Radio Matiaví 96.3 y por YouTube, canal oficial Josefina. Serán bienvenidos. Bienvenidos a su programa de la tarde, Jesús, el camino, la verdad y la vida. No es con ejército, mas con su Santo Espíritu. Gloria a Jesús. Sin duda, Dios ha sido maravilloso que nos ha permitido estar aquí un momento más, un rato más. Y haciéndoles esa invitación especial a que compartan, a que den like. No se olviden que también es una forma, un método de evangelizar a más personas. Para llegar a esa juventud que necesita una palabra de aliento. A esas personas que necesitan conocer un poco más de la palabra de Dios. Porque solamente Dios es el que transforma. Su palabra es la que convierte el alma. Su palabra es la que nos enseña, nos muestra y nos dirige. Cada día más y en todo momento y en toda decisión. Continuamos con el tema titulado El testimonio. Sin duda el tiempo nos apremia y queremos continuar con un poco más. Si Dios lo permite, continuaremos en otros programas entre jóvenes. Tal vez nos hemos puesto a pensar qué piensa la iglesia sobre nosotros. ¿Te has puesto a pensar qué piensa la iglesia sobre ti? Sí, muchas veces me he puesto a pensar el qué dirán de las demás personas, porque ya hay muchos jóvenes, adolescentes, que cuando estamos aquí dentro de la iglesia no pueden ser tal y cual como son. Y lo digo porque a mí muchas veces me ha pasado, porque digo, si hago esto o digo esto, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Entonces siempre en especial en los jóvenes que nos encontramos aquí en la casa del Señor, siempre, bueno, lo digo por mí, estamos al pendiente del qué dirán. Sí. Por eso siempre estamos encerrados en una forma de que así debemos de estar quietos, no nos debemos mover, casi que ni respirar. Entonces, o cuando muchas veces a nosotros nos llegan comentarios de lo que piensan o dicen, a uno es como que le bajonea, como que dice, o sea, cuando en especial cuando uno se está tratando de buscar del Señor, ahí también el enemigo toma a personas de nuestro alrededor para decir, no, ella es esto, o ella es el otro, y hacer que rumores se corran y todo eso, y llenan tu corazón, y ahí es cuando se daña el testimonio. No tanto solamente de nosotros, de las personas que nos rodean y nos ven y están al pendiente también de nosotros. Bueno, por mi parte sí he pensado muchas de las veces, ¿qué pensará la gente sobre mí? Y así, ¿qué piensa la iglesia sobre mí? ¿No? Yo pienso que es la mayoría de preguntas que uno en su cuarto, mirando al techo, piensa, ¿qué pensará esta persona sobre mí? ¿O qué pensará el pueblo? ¿Qué dirán cuando me miran? O cualquier cosa, ¿no? Hasta incluso, ¿qué dirán cuando cometo errores? Amén. Es muchas de las preguntas que uno se hace normalmente en la noche cuando estamos sin hacer nada. Esas preguntas existenciales. Sí, que uno se pone ahí a tratar de existir dentro del cuarto. Así como que, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera pensado? Son muchas de las preguntas, pero en sí esa pregunta sí me ha impactado bastante porque en mi pensar y en mi sentir he dicho, ¿qué pensarán? En un tiempo pasado me preguntaba esto, ¿no? ¿Qué dirán los otros sabiendo que soy nieta de la pastora? O sea, ¿qué piensan? Y ahora como hija de pastora. Hija de pastora, ¿qué pensarán? O sea, ¿qué mirarán? ¿Cómo me señalarán? ¿Qué estarán viendo? Porque siempre la mayoría de cosas, o sea, que yo he sentido es de que como nieta en este tiempo de nuestra difunta pastora,
yo tenía que seguir unas reglas y estatutos porque yo era lo que, o sea, nosotros como nietos o como hijos tenemos que ser ejemplo para los demás. Sí. Entonces teníamos que respaldar lo que en sí nuestra pastora predicaba y todo eso, teníamos que ser ejemplo para eso. Y en sí me he preguntado la mayoría de las veces, casi siempre. Eso sí, no hay cosa de que no me pregunte. No hay día que no me deje de preguntar eso, mejor dicho. Sí, yo también sí me he puesto a pensar así como que, ¿qué pensarán de mí? Y bueno, yo a veces tiendo a sobrepensar en muchas cosas. Amén. Y sí, esta pregunta, o sea, es muy impactante porque sí me he puesto a pensar, pero esperemos que con la ayuda de Dios, nuestro testimonio... Vaya para bien. Vaya para bien. Nos ayude. Y podamos tomando las mejorar. palabras de mi hermana Daniela, muchas veces estamos muy al pendiente del qué pensarán las personas y descuidamos nuestro testimonio y comenzamos a vivir una doble personalidad por el Sí. que dirán. Ahí viene el tema de la aceptación. Sí. Tienes que Ahí aceptarte viene el como tema de eres, la hermano. aceptación. Así que ingresa a nuestro perfil de YouTube, Cosefil, y busca el video de la semana pasada entre jóvenes, que es el tema de la aceptación, para que puedas tener un contexto de lo que estamos hablando en estos momentos. Recordemos que estos programas tienen un hilo, tienen una secuencia. Esperamos ser de ayuda, esperamos de ser de bendición. Y sobre todo que Dios se agrade de nuestras vidas, de nuestras almas, y podamos ser esa luz, esa sal, para que podamos continuar en los caminos del Señor. Y para culminar este programa entre jóvenes, quisiera hacerles una pregunta que en lo personal siempre lo hago. En lo personal me gusta saber, ¿vale la pena tener un buen testimonio delante de Dios? Sí, vale mucho la pena, porque muchas veces la mayoría de personas que no se encuentran o no conocen de Dios dicen, ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve que ellos sean hermanitos en vez de disfrutar la vida, en vez de hacer lo que nosotros hacemos? Pero en lo que nosotros nos sirve, porque hay muchas personas que no conocen lo que es de que nosotros tenemos una alma y que de Amén. todo lo que hagamos el Señor nos tomará cuentas. Y de ahí dependerá si vamos a descansar en la presencia del Señor o si nuestra alma se pierde. Entonces eso nos sirve mucho, porque muchas veces ya no sea para nosotros, sea para nuestra generación, el Señor sea recompensando y sea teniendo misericordia aún de nuestros allegados, de las personas de nuestro alrededor, por nuestro testimonio. Claro, y más que todo nosotros tenemos que aprender a entender más que todo y meternos muy bien en la cabeza de que lo que nosotros sembramos cosechamos, y si nosotros tenemos un mal testimonio estamos heredando esas maldiciones, o Para en este caso nuestros para hijos, nuestros nietos. hijos, Amén. nietos, Sí. bisnietos y todo eso. Entonces en sí tenemos que aprender a tener un buen testimonio para estar nosotros tranquilos y en armonía. ¿Es difícil? Sí. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Amén. dice la palabra. Amén. Entonces Amén. tenemos que aprender a seguir adelante para estar tranquilos en nuestro consciente, subconsciente e inconsciente, y para Claro. que los demás no tengan que decir. Claro, aún muchas veces las personas de afuera, a esto que decía mi hermana Miriam, de cuando uno no guarda el buen testimonio, acarrea maldiciones para nuestros hijos. Muchas veces la gente le llama karma, pero nosotros aquí en Sí. la iglesia le llamamos lo que siembras cosechas. Si tú en tu adolescencia, en tu juventud cosechas siembras desobediencia, siembras rebeldía, eso vas a cosechar con tus hijos. Entonces, mucho ojo con eso, y 7 jóvenes. veces más. dice la Y Biblia. 7 veces más. Sí, sí vale mucho la pena tener un buen testimonio porque muchas veces nosotros quizá no vamos a, por ejemplo, en nuestro diario vivir, en nuestras actividades diarias, no vamos a ir, o sea, a cada persona irle diciendo, o sea, predicándole, ¿no? Pero con nuestro testimonio sí podemos ganar esas almas, o sea, que ellos puedan ver a Jesús en nosotros, que Amén. puedan ver o El sea, reflejo. amén, Que el reflejo de reflejemos Jesús en nuestras vidas. Amén. Y no hay obra buena que no quede sin recompensa. Gloria a Dios. El testimonio es algo muy importante
Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensa a cada uno según su obra. Bienaventurados los que lavan sus propias ropas, lavan sus ropas, para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Recordemos que al final de nuestras vidas tal vez no nos llevaremos nada, pero Dios quiere que en este momento, Dios quiere que ahora que tenemos la oportunidad de encontrarlo, nos conduzcamos delante de las personas y delante de Dios de una forma agradable, grata y sincera, siendo únicos, siendo nosotros, siendo aquel que Dios te formó en el vientre de nuestras madres. Él sabe nuestros diseños. Él quiere que tú seas tal y como eres, pero siempre buscando esa mejora para continuar en ese camino que Dios nos ha predestinado. Quién sabe que a través de nuestro testimonio, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar y aún a nuestra forma de hacer las cosas, Dios traiga muchas personas, Dios traiga muchos jóvenes, Dios traiga muchas personas que necesitan de la palabra del Señor. Nos dice la palabra del Señor en Hebreos el capítulo 12. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos pues de todo peso, de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante de Dios. Corramos esa carrera delante del Señor con un buen testimonio y glorificando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jóvenes, adolescentes, en esta tarde les quería decir algo, que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. No tengan en poco su juventud, nadie es más, nadie es menos. El Señor será obrando a su manera el tiempo de Él, ya que todos tenemos un propósito y no hemos nacido en vano. Amén. Amén, gloria a Dios. Y como nos decía nuestra hermana Leonela, yo también quisiera animarles a toda la juventud que nos está escuchando, que sigamos adelante, que Dios sea fortaleciéndonos y que nos ayude a cumplir el propósito que Él tiene en cada una de nuestras vidas, porque Él nos ama y dio su vida por nosotros en la cruz. Y nosotros tenemos un propósito, como nos decía Leonela, no nacimos en vano, no somos una casualidad o un accidente, somos propósito de Dios y somos sus hijos. Correcto, amados jóvenes. En este caso yo les quisiera compartir el libro de Mateo en el capítulo 7, el versículo 13 y 14, que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tenemos que tener en cuenta, muchos jóvenes, de que no es fácil entrar a los caminos de Dios, es difícil. Pero recordemos que también es muy fácil irnos hacia el abismo, que el enemigo nos tome y que acarreemos maldiciones por lo mismo. Entonces yo te invito, amado joven, amada jovencita que nos escuchas, vuelve a los caminos de Dios. Dios no te ha despreciado, no te ha desechado. Tú sigues siendo un hijo de Dios por donde sea que estés. Y recuerda que el Espíritu Santo siempre está ahí acusándote para que vuelvas a los caminos, no acusándote en mal plan, no, sino diciéndote que no lo hagas, que vengas, vuelvas, dándote un aliento, un apoyo y aún ahí abrazándote en tus momentos de soledad. Recuerda que no estás solo, no estás sola, estamos aquí para cualquier cosa que necesites. Y vengan, vuelvan. No es fácil, pero aquí estamos, siguiendo en pie de lucha. Muchas gracias por aceptar esta invitación a su programa Entre Jóvenes. Espero tenerlas en otra ocasión y que la paz del Señor sea en cada una de vuestras vidas. Gracias por permitirnos llegar a sus casas, a sus hogares
y que el Dios viviente sea mostrando, direccionando y dirigiendo nuestras vidas para cambiar y tener un testimonio grato delante de Dios. Dios les bendiga. Cambiaste por danza. Impacto de Dios. La Congregación Cristiana Evangélica Filadelfia te invita este 2023 a una noche de agradecimiento en la gran vigilia radial. Será una noche de alabanzas, danzas y la poderosa palabra de Dios, junto al apóstol Ismael Ibarra, Pastor Pablo Ochoa. Únete con nosotros, amigos, simpatizantes y pueblo del Señor Jesucristo, este viernes 28 de julio, 20:30. En las instalaciones de la Iglesia Filadelfia Quito, en las calles Pueblo Viejo y Tosagua, la Argelia Baja. Será transmitida en vivo por Radio Matiaví 96.3 y por YouTube, canal oficial Josefina. Serán bienvenidos. Esperamos haberles sido de bendición y que la paz de Dios continúe en ustedes.